Bienvenidos a una nueva transmisión por USMP TV y las páginas oficiales de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy nos reunimos, señores, para ser testigos de la presentación de un libro que está muy vinculado a nuestra región, a Arequipa, y en sí a la macrorregión sur, porque hoy vamos a compartir con ustedes la presentación del libro Mejorar la competitividad en el agro nacional mediante la extensión agrícola y la agricultura 4.0. El autor es el magíster, sociólogo y ingeniero Uber Valdivia Pinto. Hoy también vamos a estar con los comentaristas de este libro. Está con nosotros el ingeniero José de Pierola Canales. Él es asesor de gestión de recursos hídricos. Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Víctor Rendón Dávila, quien es decano del Colegio de Ingenieros del Perú en la sede Arequipa. Igualmente, reconocemos al doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario en la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Sin más preámbulo, le doy el tiempo al autor del libro, al ingeniero Uber Valdivia Pinto. Ingeniero Valdivia, un gusto compartir con usted y sobre todo escucharlo y saber de la presentación de este libro. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Eric, buenas noches. Ya casi es un ambiente familiar por las mil veces de oportunidades que la Universidad San Martín de Porres ha permitido acceder a este webinar. Pero el día de hoy, particularmente para mí, es un día trascendental porque del esfuerzo de 40 años he volcado en este libro, que me ha significado varios meses su redacción. Un ida y vuelta, siempre procurando llegar a la perfección, pero estoy seguro que este libro también tiene muchos defectos, que es consecuencia de cualquier ser humano cuando se aboca a tareas de esta magnitud. De repente soy un poco ufano en haber puesto este nombre, que es Mejorar la competitividad en el agro nacional. Pero después de darle vuelta, creo que el título hace honor al libro que voy a presentar, porque leí que es con autoexperiencias y creo de que si bien el libro tiene varios temas que luego lo voy a explicar, pero hablando del título he rescatado dos acepciones: extensión agrícola y lectura 4.0. Es ahí donde voy a enfatizar, pero no quiero quedarme únicamente en los diagnósticos, porque creo una gran dolencia de nuestro país es que somos campeones en diagnósticos. E incluso si estamos en un espacio político, eso se traduce en planes de gobierno. Pero cuando ya queremos bajar al llano y comenzar a actuar, ahí sí tartamudeamos o en caso contrario somos cojos. No hemos logrado plasmar todos aquellos diagnósticos que, como comento, datan de hace 3 o 4 décadas, o los planes de gobierno, tanto distritales, provinciales, gobiernos regionales y gobierno nacional, no han sido capaces de poder sacar del problema que pasa en el agro nacional. Entonces, en esta exposición, voy a procurar que sea breve, porque son 272 páginas, voy a procurar primero hacer un diagnóstico, pero sin cometer el vicio que no tenga un colofón, que significa, oh, ¿pero qué propuestas están? Y modestamente tengo 4 propuestas, y yo lo denomino la revolución, un poco para distinguir lo que es una reforma agraria, tema que en los últimos meses se ha venido dando 1000 vueltas, y al final nadie encontró la punta de la madeja. Seguimos pensando, ¿o qué es reforma agraria? Yo creo de que es una apreciación muy gaseosa o un enfoque ilimitado. Y que disculpen los que están metidos en el tema, pero las cosas a veces hay que decirlas como son. Y por eso yo tengo otro enfoque mucho más práctico, cómo sacamos la agricultura de estos problemas. Asimismo, en la introducción he procurado indicar que este libro va dirigido a los agricultores,
donde analizo que en el área rural hay dos grandes actividades, la minería y la agricultura. La minería tiene un camino ya definido. Ojo, estoy hablando de la minería formal. Ya tiene un camino, un respeto al medio ambiente, con algunas desviaciones, pero hace 30, 40 años. La agricultura formal al día de hoy, y gracias a los mecanismos de control del Estado, no se pueden disparar, no pueden cometer desatinos. Hablo de la minería formal, que ya tiene un camino señalado, y no voy a entrar a ese detalle, pero sí tomar como referencia la enorme diferencia en riqueza, permiten el término riqueza, o el confort de rentabilidad entre la minería y la agricultura. En la medida que estos espacios tengan una gran brecha, los conflictos van a continuar durante año tras año en el área rural. ¿Qué hacer? Algunos dicen que la minería pues financie proyectos, mil cosas, o como ha pasado en algunos ambientes mineros, una compensación económica, le compra su combi, le hacen su casa, y sabemos que ese camino no es el adecuado. O en caso contrario, oye, te voy a pintar tu casa, o es la fiesta de tu pueblo, te traigo la orquesta. Ese no es el camino. Música celestial para un agricultor, saber que la presencia de la minería, no dando dinero, pero sí producto del cano o respuesta del gobierno, buscar una mejor rentabilidad. En la medida que acerquemos esta brecha, yo creo que la convivencia de estas dos buenas actividades en el país, una que genera riqueza y la otra que atiende a una vasta población como es el agro, creo que las cosas pueden cambiar. Ahí me estoy apuntando con este libro. Y repito, es producto de experiencia. No es una bajada de webinar o de internet. No, modestamente hay un equipo, gente que ha trabajado, ellos con su experiencia han coadyuvado para que podamos llegar en este momento. Entonces vamos a empezar ya la parte sustantiva. Bueno, mete el logo donde hablamos de la mejora de la competitividad. Aquí hago un sumario. Este tiene 8 capítulos, si es que lo puedo llamar capítulo de introducción. La parte de introducción, que hago una caracterización de la agricultura nacional. El segundo capítulo 1 en sí es la situación del sector agrario. Bueno, ya que ya he comentado, es un diagnóstico, pero que al final tiene como colofón propuestas. El capítulo 2, una propuesta de extensión agrícola. Ya luego explicaré detalle, pero para mí gran parte de los conflictos que están en el país es por falta de transmisión de conocimientos, transferencia de ideas y tecnología. Lo conversaremos luego. El capítulo 3, área de estudio. Tomo como referencia la región Arequipa, como una referencia, pero digo, esta experiencia de extensión agrícola se puede extrapolar a cualquier lugar en el Perú. La extensión agrícola o la transferencia de tecnología sigue siendo la misma. En cualquier lugar, en Moyobamba o en Sicuani o en Huancabamba, sigue siendo la misma. En el capítulo 4, aquí enfatizo dos conceptos, la relación agua-plantas y la relación agua-suelo. El eje de toda la problemática de nuestro país es el agua. Si bien no tenemos grandes extensiones como sí lo tiene otro país, pero sí podemos acotar de que el recurso agua es un factor limitante. Limitante no únicamente buscar soluciones, como mucho lo comenta, más represas, más represas. Creo que ahí debemos detenernos. Mientras no tengas una buena eficiencia de riego, por favor, no pienses en represas. Cuando agotes y tengas el gran esfuerzo de eficiencia de riego, recién podemos hablar de represas o hacer un trasvase de la zona del Atlántico. Decíamos, y los estudiosos lo saben perfectamente, de cada 100 metros cúbicos de agua que tomas de un valle o de un río o una represa, la planta solamente utiliza 30% o 35%, lo dice Lana, y muchos estudiosos
que están vinculados al quehacer del manejo del agua. El capítulo 6, que también forma parte de estas propuestas, propuesta de un plan integral de desarrollo. Gran parte de las dificultades que tenemos en el manejo de los pocos recursos del Estado es un trabajo sectorial. Hago un canalito, hago una represa, pero si no tienes una mirada total de esta pequeña inversión que es exigua, a ningún lado vas a llegar. Y comentamos con unos alcaldes y también con unos gobernadores, en el sentido, yo les decía, de repente de una manera muy frontal, por favor, no inviertan un sol mientras no conozcan su territorio, tema que lo conversaremos después. Y para terminar, la agricultura 4.0. Hacemos una definición, ¿por qué 4.0? ¿Por qué no 5.1 o 3.4? Haremos la descripción por qué agricultura 4.0, que deviene de la revisión industrial. Lo conversaremos luego, estimados amigos. Como decía hace un momento, este libro pretende acercar dos mundos. La que genera riqueza en el país, que es la minería, pero ojo, vuelvo a repetir, por quinta vez, hablo de la minería responsable. A veces metemos en un saco o buscamos un argumento de propuesta cuando hablamos de la minería en general. Al día de hoy, los avances tecnológicos permiten el manejo de esta actividad respetando el medio ambiente. Y creo que nadie, en su sano juicio, podía permitir de que esta actividad tan atractiva lesione o entre en conflicto con la población. Merecemos vivir con confort y las mineras están en ese cometido. Y el otro lado, el otro mundo, la otra brecha es el agro. La mayor cantidad de pobreza se concentra en el agro. Cada vez hay un éxodo marcado entre las poblaciones rurales que se van a la urbe. Estamos casi por el 80% de población del país vive en la urbe. Y en el campo, 15 o 20%, generalmente se quedan los niños o se quedan los ancianos, y los niños cuando son jóvenes, lo primero que hacen es a la urbe, a ubicarse en el cinturón de miseria de las urbes. ¿Por qué? Porque no hay atractivo quedarse en el campo. ¿Por qué? Porque la forma como se manejan los cultivos es un manejo precario, frágil, sin ninguna innovación tecnológica. Y ahí apunta ese libro. Hay mecanismos en los cuales el campo debería ser atractivo. Bueno, tratamos de buscar este acercamiento del agricultor con el Estado. Yo sé que en esta discusión hay muchos culpables, pero creo que también un gran culpable es el abandono del Estado. El Estado, luego veremos qué presupuesto asigna al campo y luego qué medios utiliza el Estado para darle información al agricultor. Y también preguntarnos, oye, pero ¿por qué hay tanta fuerza en el campo? O en caso contrario, nos preguntamos, oye, la misma célula de cultivo de mi papá o de mi abuelo, seguimos manejando la misma célula de cultivo. Oye, no tenemos información por parte del Estado de que esta globalización ya nos obliga a producir de acuerdo al mercado, o nos obliga, para generar rentabilidad, manejar pues material genético adecuado, nivel de nutrición, post cosecha, etcétera, etcétera. Ausente. Creo que de ahí forma parte los conflictos que tenemos en el campo al día de hoy. Una breve repasar las características. Creo y estoy segurísimo que gran parte de los amigos que nos están siguiendo en este webinar saben la característica de la agricultura. Simplemente para poner un orden voy a analizar rápidamente aquello que muchos lo conocen. Sabemos los problemas de la agricultura. Hablemos de presupuesto. Fíjate esta curva en la parte inferior, el porcentaje del presupuesto total de la República que se da al sector de la agricultura. Es un promedio de 1.6, 1.65. Del total de presupuesto que da a toda la República, disculpen el término, estos miserables guarismos que reflejan cómo
estamos tratando al campo. Entonces, cuando nos sorprendemos de que en el campo de miseria, eso puede ser el trato que nos están dando. Hablo como presupuesto, no estoy hablando todavía con los mecanismos donde podemos lograr mejor beneficio. Aparte de este grafiquito de línea roja que habla de los porcentajes en los últimos 8 años, o perdón, 10 años vendió, tenemos acá que llega a fin de año y no se gasta completamente. En agricultura, en este recuadro amarillo de la parte inferior, el año 2020 no se gastaron 634 millones de soles. Oye, pero habiendo tanta necesidad, no gastamos. El año 2021 se agravó. No hemos gastado casi 1.000 millones de soles. No se ha gastado. Este año tenemos 722 millones en el tesoro, guardaditos. De repente va a bajar algo hasta fin de año. Pero no nos merecemos una parte, una exigua cantidad de recursos del tesoro público vía presupuesto y de hecho que no los ejecutemos. El motivo para preocuparnos esto. Aquí hablo directamente cómo una región como Arequipa trata al campo. ¿Ven en la parte inferior agricultura? El gobierno de Arequipa, que está vinculado íntimamente con el campo, así como muchas regiones en el país, dedica 1.1% de su presupuesto va dirigida a la agricultura. Es cierto, los baches, los desequilibrios en la parte social son muy graves, en salud, educación, vivienda, pero creo que dejamos de lado cuál es la generadora de empleo. Es la agricultura. Y le estamos asignando 1.1%. Y en el país varía desde 1 hasta el 3%. Hablo de todas las regiones. O sea, el problema de Arequipa no es el único. El problema será desde Tumbes hasta Tacna. Otra cosa importante donde no tenemos una mirada de lo que pasa en el mundo. Y un concepto que lo hemos repetido 1000 veces. No yo, sino ustedes mismos, estimados amigos. Producir lo que el mercado requiere. Fíjese cómo ha crecido. Hablamos de la palta, que es un cultivo de todos, es mucho más fácil, entre comillas. En el 2010 exportamos 84 millones. En 2022 estamos llegando a los 1.000 millones de dólares. Mire el crecimiento explosivo de la palta. Arándano, ni hablar. Arándano, este año también está llegando a los 1.000 millones de dólares. La uva, igual. Ya superó 2.000 millones de dólares. La granada, con ciertos altibajos, pero sigue creciendo. La pregunta es, ¿no les hemos informado con los mecanismos adecuados a los agricultores que tenemos cultivos que tienen un fuerte atractivo económico? No. Por eso decimos, es la ausencia del Estado. No llegan con la información adecuada. Tecnología, mercado, valor agregado, financiamiento, organización, asociatividad. No llegamos con esos mensajes. Pero sí es cierto que muchas empresas, particularmente en nuestro país, han aprovechado esta coyuntura y están logrando éxitos y deben generar beneficios al entorno, ¿no? Acá ya hemos comentado la limitada participación del Estado en la actividad agrícola. Y creo que no es justo que el Estado piense mucho en los servicios. Vuelvo a repetir, tenemos un país donde falta atención de salud, vivienda, educación. ¿Y dónde está el empleo? ¿De dónde sacamos la platita para poder financiar estos quiebres estructurales en servicios? En la agricultura, uno de ellos. Otra cosa importante, el abandono de la investigación agrícola y particularmente la transferencia tecnológica.
Gran parte de lo que he mencionado en el gráfico anterior de los cultivos que generan riqueza, arándano, palta, vite, granada, y así hablamos, fresa, muchos de ellos ha sido, o casi todos, ha sido esfuerzo de la empresa privada. Y la pregunta es, ¿y los centros de investigación del Estado han llegado poco? Y aquí pongo un par de gráficos. Y de la parte superior, y tomo como referencia a la región del Cusco. En los gráficos en verde está cuál ha sido el promedio de producción en los últimos 13 años en trigo. De 1.445 kilos por año, hemos llegado casi a 1.800. Llegamos 2.000. Mientras que por otro lado, y línea en forma particular, que también es una institución que la quiero porque he trabajado como 5 años en línea, tenemos de que reportan, hay boletines técnicos, que mencionan que en el Cusco, a una altura de 3.800 metros sobre el mar, están llegando a 5.000 kilos por hectárea. Entonces la pregunta es, ¿y por qué mantenemos una productividad menor a los 2.000? Igual en Santa Elena, hablamos de en 2.800 metros sobre el mar, estamos hablando de 7.280 kilos por hectárea. Fíjese la enorme brecha entre lo que reporta como investigación y lo que tenemos en campo. Falta transferencia tecnológica o lo que podemos llamar extensión agrícola. En la parte inferior, cultivo de papa, también en el Cusco. El promedio de producción son 13.000 o 14.000 kilos. Cuando ellos me reportan investigaciones que ya 30.000. ¿Qué es lo que falta? Extensión agrícola. Esto dice limitado desarrollo empresarial en el ámbito del estudio. Su desarrollo está vinculado a tecnología, pero en esa gráfica quiero mostrar que los quiebres se dan por la falta de asociatividad. En el grafo izquierdo hablo con información en la revista Información, cómo ha fluctuado el precio de la palta en los últimos años. Y vemos que mayo de este año llegó a una cifra alta. Fíjese la curva, cifra alta, casi unos $50 la libra de palta. No tanto quiero referirme al costo, sino la tendencia. En mayo de 2022 hubo un punto, tanto de abril como marzo, ha crecido. Esa misma fecha, en mayo del año 2022, los agricultores del Pedregal de Majes botaron las paltas en la Panamericana. ¿Por qué? Porque le están pagando un sol. ¿Cómo esa misma semana, donde tenemos un monto punta en Norteamérica, en Max botamos la palta? Porque no estamos asociados. Porque simplemente no estamos asociados. Y podríamos paliar estos graves problemas para el agricultor nacional. Luego aquí tenemos valor agregado. Tantas veces desde que hemos hecho nuestros primeros pininos en este mundo, siempre hemos hablado de valor agregado. Poco esfuerzo hemos hecho para valor agregado. Por ejemplo, para simplemente como una referencia, hablemos del sur, donde las irrigaciones, que tienen un grave problema de agua, dedicado a la agricultura. En los últimos 30 años, siempre se ha presionado, exigido, para que las empresas acopiadoras paguen algo más por la leche, porque ha habido un maltrato y el margen de utilidad para el agricultor o ganadero ha sido bajo. Hemos repetido este incremento de los precios hace 20 o 30 años. Pero, por otro lado, no hemos hecho el esfuerzo suficiente para poder lograr mejor productividad. Añado estos números.
El promedio nacional de producción de leche vaca día nacional es 7.5, más o menos litros vaca día, 7.5. En el caso de la sierra, el promedio es 4.4 litros vaca día. Fíjese, estos guarismos tan bajos. Y la pregunta es, ¿y los grandes establos que están en la costa, a cuánto llegan? Más de 30 litros vaca día programa establo, mucho llegan a 40. Fíjese la brecha. Claro que no es justo comparar, oye, no compares la parte de producción de leche en la sierra con la parte de Pachacama o hablamos de Santa Rita o Lurín, pero tomamos como referencia. Porque una cosa es manejar ganado con buena genética, con buena alimentación, con buen manejo, la cosa cambia. Y si podemos darle un valor agregado, ver el procesamiento de lácteos, la historia cambia. Pero no estamos haciendo ese esfuerzo. La energía que estamos empleando es exigir que la empresa nos pague más, que es justo. Pero también hay alternativas de mejorar la productividad. Y estamos haciendo poco esfuerzo en ese sentido. Hablando de la sierra, hace unas semanas o meses estuvimos en Sicuani y le comentaba a un grupo de ganaderos el promedio. Me dice, sí, que no tiene usted razón, pero yo conozco a mi compadre que tiene sus vacas un promedio de 16 litros vaca día en Sicuani, en condiciones de sierra. Y nos preguntamos, ¿y por qué estamos con 4 litros vaca día? Habiendo mismos ganaderos que tienen 4 veces más. Eso se llama transferencia tecnológica o se llama extensión agrícola. Ni al ver lesiones financieros. Exigimos, y con mucha razón, la tarea de fomento que debe ser el Estado vía los mecanismos de financiamiento. Las tasas son bastante elevadas. Si es que recurrimos al propio agrobanco que tiene una cantidad muy limitada de colocaciones bajo las empresas financieras, pero también ellos responden, yo no puedo dar una tasa menor. Ustedes lo conocen porque la agricultura tiene un alto factor de riesgo. Primero, cuestiones climáticas, problemas de mercado, inadecuada tecnología. Entonces, por eso, para no perder o para poder recuperar mis inversiones, yo pongo un alto costo de tasa de interés. Si tenemos una agricultura competitiva, estoy seguro que va a haber un mejor acceso al financiamiento. Pero no únicamente tomar la Panamericana y decir, oye, queremos créditos con interés mucho más bajo. Creo que ese no es el camino, porque eso lo estamos repitiendo hace 30 o 40 años. Cambiemos de visión cómo lograr una línea de financiamiento para los agricultores. Ya dijimos en su momento, el manejo de recurso agua. Y lo repito, no es posible que solamente el 30% del agua que metemos al campo sea utilizada por la planta. Lo demás se pierde. ¿Por qué? Porque hay bajo conocimiento del manejo del agua. Esto asociado con un bajo conocimiento del campo. Si tú quieres tener una buena eficiencia del riego, tienes que conocer tu campo. Lo que los técnicos se llaman las constantes hídricas. El día de hoy, con el incremento de equipo riego por goteo tecnificado, a veces los colegas, amigos, solamente les interesa, oye, ¿cuándo abro la llave y cuándo cierro? Y el vendedor, mira, vas a meter cebolla, abre 40 minutos cada día. O si versión por lo otro, 50 minutos cada día. Abrir y cerrar. La pregunta está, ¿hemos estudiado el suelo? ¿Determinamos la capacidad de campo? Estructura, la velocidad de infiltración, cantidad hidráulica, capacidad de almacenamiento? Es toda una ciencia. Por lo tanto, cuando pretendemos tener un campo con buena eficiencia, primero conozcamos nuestro suelo. ¿Para qué? Para poder definir la frecuencia de riego, volúmenes y calidad del agua a aplicar. Y luego determinamos longitud y ancho surco melgas.
y luego el caudal máximo no resonable. Es toda una ciencia, no es una cosa, ok, al ojímetro veo la pendiente en mi terreno, le echo una cantidad de agua determinada, o los surcos tienen tal longitud. Esto responde a criterios técnicos. Lamentablemente, no le echo la culpa al agricultor, lamentablemente a los técnicos que no hacen el esfuerzo de tener estas constantes hídricas que permita una buena eficiencia. Y en el libro tengo 2 capítulos vinculados al uso del agua, porque el agua es un factor limitante para poder ampliar la frontera agrícola. Igual soy en la parte andina, aplaudo, por ejemplo, pequeños proyectos o las cochas, que permiten almacenar agua y reparto. Si hago la pregunta, si no tenemos un enfoque integral, ¿qué gano con una cocha o con una represa? Si voy a seguir manejando la misma papita, o trigo o maíz, la misma, con el mismo manejo de mi abuelo o bisabuelo, con la misma semilla. Entonces creo, para todo proyecto, como dije al inicio de esta charla, tenemos que tener una visión integral. Si yo invierto en un tema como reservorio, tengo que tener como respuesta qué debo cultivar. Y no únicamente el mensaje va para la sierra, para muchos lugares en el país. Tecnología en el manejo de cultivos. Este gráfico, que es muy relevante, en verde está cuáles son los rendimientos promedio de varios cultivos, de trigo, sorgo, maíz, ají, páprica, maíz, olivo, arroz. El promedio. Y en la parte roja, cuál es el potencial productivo. Empezamos por la derecha, alfalfa. El promedio de rendimiento alfalfa en la región Arequipa o el sur, hablo del sur, es 45 toneladas por hectárea. Ha habido campos, hay campos de agricultores que han llegado, superado las 100 toneladas. ¿Y por qué esta enorme brecha? Porque nadie le ha llevado la experiencia de este buen agricultor hacia los demás. Maíz forrajero, igual. Se duplica. Cebolla, igual. Papa, igual. Papa. El promedio 15.4. Cuando hay agricultores que están en 5, lógicamente, tampoco no confundamos. Hay espacios, la costa, la sierra, y lugares muy duros, pero tomo como referencia la gran distancia o la gran brecha que tenemos en el manejo de cultivos. Por eso la pobreza en el campo. Por eso la pobreza en el campo. Y acá es un cuadro que lo he tomado de hace 20 años o 30 años. Es lo mismo, estimados amigos. Lo mismo. Bajo nivel tecnológico. Hace 30 años que estamos a lo mismo, 40. Escaso y costoso crédito agrario. Lo estamos. Agrobanco no únicamente su problema es de hace 2 o 3 años, 30 años. La atomización de la propiedad de hace 30, 40 años. Cada vez se agudiza más. Y muy poco esfuerzo son por la actividad. Cultivo baja rentabilidad, baja eficiencia del manejo de agua riego, bajo nivel de organización de agricultores, que hablamos de las paltas del Pedregal o el costo que tienen las paltas en Norteamérica. Ojo que esos precios en Norteamérica están un poco deprimidos, porque en Europa conseguimos precios de mejor nivel. Limitaciones de agua de riego para entrar a fronteras agrícolas. Ok, invertimos para entrar a fronteras agrícolas y al final le metemos alfalfa. O al final no sabemos manejar este recurso tan valioso y al final generamos conflicto en los valles, perjudicando áreas agrícolas tradicionales. Chao. Solamente para referirme a una de ellas, el valle de Siguas, que hace apareció parte del valle de Siguas, teniendo al lado un proyecto de gran tecnología. Fíjese cómo genera conflicto. O hablamos en el valle de Tambo, o hablamos en el problema de Pasto Grande. O sea, este esfuerzo para generar inversiones en proyectos y ampliar fronteras agrícolas deviene en conflictos a las áreas tradicionales. En minifundio, predominio de cultivos poco rentables, cultivos con diferencia de vocación etnáfica. Vuelvo a repetir, ¿qué diablos hace la alfalfa en el desierto?
cuando la alfalfa era campeona transpirando. No hay la vocación de poner caducifolios o buscar cultivos que tengan mejor eficiencia hídrica. No estamos haciendo el esfuerzo. Y yo no levanto el dedo y le echo la culpa al agricultor. Creo que cada uno tiene su pedazo de responsabilidad. Y me incluyo, porque estoy metido 40 años en esto y veo que no hemos logrado un cambio significativo. Y ni hablar de los servicios de sanidad, extensión agrícola, investigación, mercado, titulación, ya es otra jarana extensa. Repito, esto es lo mismo de hace 30 años. Acá entramos ya un poco a la propuesta, que al final de cuentas es la carne de esta conferencia y del libro que el día de hoy hago la presentación. El camino es reforma a reforma. Yo conceptúo la reforma como un retoque. Y además, se tenemos la osadía de hablar una reforma 2. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿hubo una reforma 1? ¿Hubo éxito de tal forma que el día de hoy hacemos la número 2? Y la respuesta es no. Yo opto, mejor hagamos la revolución agraria. Pero no revolución violenta, con fusiles, no, no, no. Simplemente cambiar de visión cómo podemos llevar mejor confort y riqueza al campo. Y esbozo 4 líneas. Yo sé que puede haber mucho más, pero con motivos de redacción o de estudio, me he metido en 4. Estos son los 4. El camino a la reforma o revolución. Enfoque territorial. Si uno quiere manejar recursos, y es el mensaje para los nuevos alcaldes y para los nuevos gobernadores, primero conozcan su territorio y en base a eso hagan las inversiones. Yo no puedo ir como alcalde de una provincia pidiendo información. ¿Qué requiere tu pueblo? Aquí hay una sequía, requiero un reservorio o requiero un silo. Oye, primero ve la vocación que tiene tu espacio. El enfoque territorial va hacia eso. En este espacio, en este territorio, no únicamente como una visión, no únicamente como una visión de territorio, sino qué vocación tiene este espacio. Agrícola, minero, piscícola, turismo. Tienes que conocer a tu zona y de acuerdo a eso invertir. En el caso que sea una vocación agrícola, ok, no es cuestión, te pongo un río por goteo. Tampoco es eso. O te hago un canalito o tipo una cocha. No, dale un enfoque integral. ¿Para qué te hago una represa? Si tú vas a ir manejando un maicito, papita o cebada. No es así. Tienes que darle un enfoque integral. Extensión agrícola, tema que luego lo vamos a entrar mucho más en detalle, pero la extensión agrícola, con una nueva visión. La visión antigua es la extensión agrícola para poder elevar los rendimientos. Va con un mensaje, o usa tu semilla, usa el fertilizante. ¿Para qué? Para que seas un eslabón más, un proveedor más de toda la cadena. Al día de hoy, sí hace extensión agrícola. Pero ¿quién le hace la extensión agrícola? Aquellas empresas acopiadoras para poder procesar productos y poder colocar afuera. Y bien que lo hagan. Pero también la acción agrícola tiene otra connotación, el involucramiento de la familia, la visión como gestión empresarial, el fortalecimiento de la actividad para que seas competitivo. Agricultura 4.0, lo mencionaremos después. El mundo ha avanzado de tal forma que el día de hoy hay rendimientos muy valiosos y el empleo de técnicas de bajo costo. En el país no conocemos eso, salvo algunos predios, cosas tipo Pampa Blanca o algunos en Santa Rita o otros en Olmocha y Moche. Hay lunares donde están empleando parte de esta agricultura 4.0. Y finalmente, lo que hemos repetido en su momento, generación de empleo. De INADE hasta el día de hoy, los puertos emblemáticos, tenemos más de 1 millón de hectáreas de hace 30, 40 años bloqueados. Con varias razones.
legales, administrativas, compromisos a las concesiones, financiamiento, mil problemas. Y ahí tiene 30, 40 años. Alto Piura, parte de Jequetepeque-Saña, la parte de Puyango Tumbes. ¿Alguien está dando un soporte para poder salir de este atraso? O Chaimoche 3, que lo conocemos, Olmos 2, que conocemos, Chinecas, que está en cero, Tambo Jaracocha, desde hace 40 años, conflicto entre Ica y Huancavelica, Arequipa, problema con concesionario en Majes, abandono de Tambo Jaracocha, perdón, el tema de Iruro es otro gran problema. Seguimos bajando el tema de Valle de Tambo. El tema, la consolidación de Pasto Grande. Y final, la pobreza hídrica que tiene el día de hoy, stagna. Y estamos haciendo poco esfuerzo. Primer tema que hablamos, enfoque de territorio. Entonces, el enfoque de territorio, como comentaba, los futuros gobernantes o líderes que democráticamente hemos elegido tienen que conocer su territorio. No responda, no, aquí tenemos un plan de gobierno. Una cosa, un plan de gobierno con fines politiqueros, y disculpe que sea duro, estimados líderes, hay que sincerar la información. Hay que ver las necesidades de cada zona. ¿Cuál es la vocación de cada zona? Y acá, cuando hablamos de enfoque territorial, hablamos de 4 connotaciones. La dimensión social cultural, el respeto a las costumbres propias de un espacio. Es decir, por ejemplo, vamos a sacar Arequipa. Oye, ¿sabe que el maíz morado tiene mejor rendimiento? Saquemos el maíz cabanita del colca. Tienes que respetar esa connotación. ¿Qué hacer? ¿Sigue cabanita? Sí, con el cabanita, pero busca mecanismos para la productividad. La dimensión económica productiva, lo que comentaba hace un momento, acá en la parte celeste, veamos la vocación que ofrece cada territorio. Acá de repente es vocación de palta, o cultivos orgánicos, o tiene piscigranjas, o el turismo rural o vivencial. Tiene que conocer tu espacio y de acuerdo a eso poner recursos, pero con una visión integral. La visión político-institucional es increíble. En los últimos meses nos hemos dedicado un poco a analizar la participación del Estado en las diferentes áreas de nuestro país. Y ustedes lo conocen, estimados amigos. En un espacio, en otra PCI, rural, Sierra Exportadora, Minriego, Sierra Azul, mil instituciones, Senfor, Senasa, se atropellan, se pisan los talones. Y al final, poco o nada tiene como resultado. Y además se concentran donde es más simpático, pues, por ejemplo, todos están en el Valle del Colca, pero no todos están en Cotahuasi, no todos están en Otusco o en Huancabamba, pero sí estamos cerca a la costa donde hay un acceso y comodidad para ellos. Eso hay que cambiar. Tenemos que hacer un acompañamiento y un enfoque claro, la competencia que tiene parte de esas entidades que acabo de mencionar. La dimensión ambiental también es otro tema importantísimo, porque la competencia para producir alimentos, porque crece la demanda, hace que atropellamos o generamos problemas ambientales. Vamos un poco lejos. En el caso de Brasil, en los últimos años, 20 millones de hectáreas se han deforestado. ¿Para qué? Para poner soya. La cuestión ambiental, igual, lo comentaba, proyectos hidráulicos, Majes, Chavi o Chaimosh particularmente, para poder poner en la justificación, producir alimentos, problemas ambientales en otros espacios. Bueno, política institucional, ya hablamos, aquí enfatizo, cuando hablamos de dimensión política institucional, en la presencia del Estado, mediante sus organismos, la presencia de la empresa privada,
no podemos dejar de lado a la empresa privada en la producción de insumos, la ciencia técnica, en el acopio. Lógicamente que buscar un equilibrio. Todos debemos ganar en este negocio. Entonces, para el enfoque territorial, tomar en cuenta esto. ¿Y por qué enfoque territorial? No ha sido un juego. Esta es una estrategia impulsada por CEPAL, la FAO y la ONU, ya con mucha aceptación en muchos países de América Latina. Y en nuestro país, ahí estamos. Estamos en lo mismo. Acá, una relación, cómo empezar el plan de desarrollo, las tareas. Sería ocioso enumerarlas, porque creo de que en el libro lo van a encontrar. Disculpa que haga una promoción. Todo esto que comento lo van a encontrar este libro, producto de 40 años de experiencia. El segundo tema, recordemos, en enfoque territorial, extensión agrícola, pero bajo un nuevo concepto, integrar a la familia. Decía, la extensión tradicional busca elevar la productividad. ¿Por qué? Porque correspondía a la gran empresa o de repente al autoconsumo. Oye, échale un poco más de urea, menos de urea, más nitrógeno, o perdón, más potasio para elevar la producción. Y ahí quedaba. El día de hoy, lo digo en el último párrafo, la extensión actual tiene objetivos más amplios. La ciencia técnica, transferencia de tecnología, innovación tecnológica, gestión empresarial, capacitación, involucra a la familia. Acá enfatizo gestión empresarial. Luego lo voy a hacer, pero me da pie a hacer lo siguiente. Al agricultor no hay que verlo como el pobrecito, tanto mucho de la costa como el de la sierra. El pobrecito. Piden programas de cooperación internacional. Bueno, hay que darle un par de borregos o 4 cuyes ya para que pueda pues sobrevivir. No es así. El comunero, el pequeño agricultor, es un empresario en potencia, será un nano empresario, pero organizado, la cosa cambia. Para eso hay que hacer de esfuerzo. Los pueblos agricultores, propio Estado y la empresa privada. Tenemos que entrar a competir con los demás. Y el día de hoy no lo estamos haciendo. Aquí hay una excepción que le vengo repitiendo varias veces. ¿Por qué existe tanta pobreza en el campo? A pesar de las bondades que nos brinda la naturaleza. Algo así similar lo hace Paul Lake, un estudioso de la extensión agrícola. ¿Por qué tanta pobreza? Si estamos orgullosos de los microclimas y los espacios que nos da nuestra topografía agreste y de contraste en otro país. Y la respuesta es porque las enseñanzas se han transmitido de generaciones, sin información de los variados cambios de tecnología en la producción, comercialización y gestión empresarial. Hace unos 20 años estaba haciendo un trabajo de extensión con los amigos del Valle de Tambo. Y le decíamos a un agricultor, ojo, una torpeza nuestra, pero usted, ¿por qué sigue con el arroz? ¿Por qué no pone páprica? Porque en ese momento el páprica tenía buena aceptación. ¿Qué nos contesta este humilde y valiente agricultor? Ingeniero, nadie nos ha enseñado qué hacer. Mi padre y mi abuelo hemos sembrado arroz y yo voy a seguir con el arroz. Es una buena lección. Porque nadie le enseñó a hacer agricultura competitiva. Nadie le dijo que el páprica tiene un buen precio en el mercado mundial. Nadie le dijo que el ajo, que el día de hoy lo produce muy bien en el Valle de Tambo, tiene una atracción económica en el mundo. Bueno, el gobierno central, las regiones y municipios han permanecido escondidos, dejando su labor de promoción. Cuando hablo de Estado, me refiero a estos niveles, a estos estamentos. Y para el final, repito el artículo 88 de la Constitución. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Pero, letra muerta. En la parte de extensión agrícola, hablo de 3 ítems.
manejo de gorreo, manejo de cultivos y, repito nuevamente, la gestión empresarial. Me ha permitido comprimir en 3 temas este asunto de la extensión agrícola. Manejo del agua, mejorar la infraestructura hidráulica, mejora de canales, uso eficiente del agua, mayor productividad, referido cuántas toneladas o kilos de maíz puedo producir con 1 metro cúbico de agua. O sea, y ya cambiar un poco el enfoque de productividad. Mejorar la relación agua-observo-planta. Eso va de la mano. No es únicamente el manejo del agua, sino tienes que conocer tu suelo y tu planta. También atender el uso poblacional. Identificar cultivos de mejor eficiencia respectiva, que lo hemos comentado. Manejo de cultivos tiene esa misma tendencia. Tenemos que vincular a la genética, a cultivos que tengan mejor desempeño. Y en ese sentido se ha avanzado bastante. Aquí me detengo, antes que me olvide el tema, ¿cómo ha cambiado la tecnología en el mundo? Ustedes, amigos, recordarán del caso de la uva. Los handbooks de la uva, la venta de semillas o plantones, tenía como requisito tener espacios agrícolas donde acumulen 800 o 600 horas de frío. Por eso, la uva estaba muy bien cultivada en la parte de Argentina y en Chile particularmente, porque eran zonas donde acumulaban 800 horas de frío, igual que la de arándano. Esa la genética ha permitido que el día de hoy tenemos variedades que no son tan exigentes horas de frío. El día de hoy, arándano, que era zonas de frío en la parte de Europa, el día de hoy hay arándanos maravillosos en Chaymochi, en una altitud de 80 a 100 metros de altitud sobre el nivel del mar, con altísimos rendimientos y requiriendo no más de 100 horas de frío. Esa es la genética, donde muy poco nos vinculamos a esta información tecnológica tan valiosa, que tú empezar ya hemos comentado. Tenemos gestión, el agricultor, el comunero, el pequeño empresario tiene un gran potencial. Hay que organizarlo. Ponerlo de cabeza a una organización empresarial. Hicimos enfoque, extensión, agricultura 4.0, que lo hemos mencionado en varias ocasiones. La agricultura 4.0 es la utilización de los recursos tecnológicos como el uso de medios digitales, Big Data, inteligencia artificial, sensores, drones, equipos GPS, algoritmos informáticos. Hay un mundo de información. Algunos utilizamos, por ejemplo, sensores para medir la humedad del suelo. Y en el país ya hay este tipo de tecnología. No toda, pero sí, por ejemplo, pongo como referencia humedad. Y tengo mandos donde me permite ver cuándo regar, qué cantidad de agua echar. Y así quiero llegar ya a un espacio mucho más alto. El día de hoy hay servicios de empresas que vía satelital o vía drones te dan información en tiempo real de lo que pasa en tu predio, no sé, tu predio que está en Chao, o tu predio que está en Pachitea, o tu predio que está en Viraco. Tiempo real. Tu smartphone puedes saber cómo va el humedad de tu campo. Puedes saber cómo va la presencia de plagas o enfermedades. Cómo va tu NPK o microelementos, con detalle. Estando acá, tú puedes manejar tu predio. Aparentemente es un poco distante, pero ya hay sociedades agrícolas que están manejando este tipo de información. Tenemos que acercarnos a ese mundo. Y el mensaje no va únicamente a los agricultores. El mensaje va a aquellos líderes que deberían estar delante de toda esta información, que no es muy complicada encontrarla en cualquier página de internet. Y muchísimas empresas están interesadas en hacer negocio. Y el costo, de repente, es un poco alto para uno, pero lo estamos como referencia.
amigo me dice, ¿qué se puede empezar? El costo, si tú determinas, digamos, atender 1.000.000 de hectáreas, toda costa 1.000.000 de hectáreas, o parte de la costa, te va a costar $7 hectárea año, 21 soles, o bueno, 28 soles, hectárea año. Y tú vas a tener la información en un momento oportuno. Y no únicamente cuando la plaga arrasó con tu cultivo, o únicamente cuando la falta de nitrógeno te generó problemas, tú puedes anticiparte eso. Pues, es algo muy tópico, pero repito, estimados amigos, eso ya se está dando en muchos espacios agrícolas en el mundo. Eso lo llama agricultura 4.0. Y aquí me he pedido un poco separarnos de lo que estamos comentando, porque muchos amigos me dijeron, oye, Hubert, ¿de dónde sale 4.0? Algunos lo conocen, otros amigos no vinculados directamente. Y le comentaba, eso nace en paralelo a la revolución industrial, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuándo empieza la revolución industrial? Mecánica, la 1.0, en el siglo XVIII, con la aparición del telar y la máquina de vapor. Ya comienza la mecanización. La agricultura 2.0, ya viene el descubrimiento de la electricidad, la energía a vapor, la presencia de uso más constante del petróleo, la creación de hidroeléctricas. Luego viene la industria 3.0, que también se denomina la agricultura 3.0, la automatización, con llegada de las computadoras, chip, software, introduciendo la automatización de todo sistema productivo. Y eso ya también en la década del 70 marca un gran interés por este mundo científico y la investigación. Por eso a partir de ese año tenemos la revolución de los teléfonos, ni hablar de la revolución tecnológica de automatizar todos los procesos. Y finalmente, la agricultura 4.0 o revolución industrial 4.0 se denomina la era cibernética. Ya viene las fábricas inteligentes, smart factories, han aportado autonomía de distribución de producciones, la computación en la nube, Internet de las cosas, inteligencia artificial, la impresión 3D. Estos avances tecnológicos transformaron la máquina que se comunican. Tener acceso a información, no únicamente a la parte de mecanización, información, por ejemplo, en tiempo real de lo que pasa en los mercados. El día de hoy voy a producir mis paltas, yo tengo una proyección, cuánto, o saber cuánto está dando la palta, no sé, en Rotterdam o en California. O al menos saber la tecnología. Oye, ¿qué variedades? Hay una tendencia del cambio de variedades de uva. Dice, ya no, la Red Globe y la Thompson Seedless ya fueron. Pues tú accedes a información y vas a tener la información. Cómo en tu espacio puedes cambiar nuevas variedades, respetando algunos inconvenientes de orden climático y edáfico. Bueno, aquí tengo una relación de todas las bondades que tiene la agricultura 4.0. Y eso no cuesta mucho. Es igual lo que costaba un teléfono hace 8 o 10 años, el de hoy, o un televisor, te cuesta pues la 10ª parte. Igual con la tecnología. El día de hoy ya no cuesta demasiado. Bueno, acá tienen 10 bondades. Y finalmente, de estas 4 propuestas, estimados amigos, generación de empleo. Y pongo como parangón los puertos hidráulicos. Eso, hay una generación masiva de empleos. Y luego va un cuadrito para darnos cuenta cómo se genera empleo. Y también sacar un poco de la cabeza, no, pues, estos grandes proyectos se enriquecen los capitales y maltratando a los trabajadores agrícolas. No es tan cierto, no es tan cierto. Hay parte de verdad, pero la mayor parte equivocado. Bueno, ¿qué proponemos para el desbloqueo de los procesos hidráulicos? Y tomamos como referencia, en el caso de los arequipeños, lo que pasa en nuestra zona con Autodema o con el proyecto Majes. El año 2006 tuve la ocasión de participar en una manera muy definitoria
en lanzamiento de la concesión, 2006. Se lanzó la concesión internacional, 2006. Han pasado 16 años y estamos casi en lo mismo. Por eso el gran cariño que le tengo al proyecto, porque creo que forma parte de la familia que gestó este proyecto. Y mucha pena que esté en el nivel que tenemos al día de hoy. ¿Cómo desbloquear? Primero, buscar un mayor compromiso del gobierno central. Algo así como Linade, como un organismo de gran poder económico, financiero, legal, para que pueda acompañar a las instituciones a buscar salidas. Pero previo a eso, también indicaba la necesidad de un corte institucional. ¿Yo cómo puedo decir que este consejero se vaya? ¿Qué implicancia si que se vaya y volvamos al punto original? ¿Qué implicancia tiene el pago de un resarcimiento económico? Pueda que tenga razón. ¿Cómo sabemos quién formó parte de esa culpa? Que hemos llegado 16 años y no hemos avanzado nada. Alguien tiene que decirlo, pero que le diga una entidad de prestigio, con mucho conocimiento. Algunos pueden ser transferidos, como en el caso de Chaimoche. Chaimoche un poco se empantanó con el proyecto de Pablo Redondo y con la empresa Odebrecht como consecuencia de la Vallato, que es otra historia, que hizo el gobierno regional de Libertad, cambió una ejecutora y lo puso a Minagri. Y Minagri de taquito lo pasó al PCI con problemas, con problemas. Pero tenemos esta referencia, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bueno, otra alternativa. Ahí viene un poco el chauvinismo, que es bienvenido porque esto nos permite tener coraje y defender lo nuestro. Si tenemos bloqueado este problema de autoema, una alternativa es transferir al gobierno central, al menos para la fase de construcción. Y luego este proyecto vuelve a las regiones. Lamentablemente estamos con el concepto que el problema de Majes es cierro, cemento, arena. No es así. Es la fase constructiva que debe demorar 3 o 4 años. El problema es manejar el proyecto 50, 60, 80 o 100 años. Eso nos debe preocupar. ¿Estamos haciendo algo para el acondicionamiento territorial en Majes? No. En Chavimochi, ¿se está haciendo? No. Hemos concentrado una población enorme en Chao, creando colapso a todos los servicios. ¿Por qué? Porque no hay un orden, pues, cuando ejecutamos un proyecto. Aquí, empleo. He hecho 3 ejemplos, estimados amigos. Chaimochi. Esta información Chaimochi es una información reportada por la inversión, con información levantada en campo, datos reales. Chaimochi, 20.000 hectáreas. Ha generado 63.000 empleos, casi 2.5 empleos por hectárea. 2.5 empleos por hectárea. Indirectos, o sea, para el que vende llantas, salchipapa, el que vende el cartón, todos 50.000 empleos. Total, se ha generado en Chaimochi 113.000 empleos. Si cobramos una unidad familiar de 4, Chaimochi con 23.000 hectáreas ha creado 450.000 personas en torno a Chaimochi 1. Casi medio millón de personas. Ahí está el empleo. La línea 2, Maquesigua 2. Aquí hicimos simulado. En base a la información de Chaimochi, nos vamos por estado. 38.500 hectáreas, Maquesigua 2. Directos, casi hemos considerado la misma, casi 2.5, 2.6, 112.000 empleos. Indirectos, 70.000. Total, 173.000 empleos en Maquesigua 2. Eso nos da casi 700.000 habitantes se deben asentar en Maquesigua 2 hasta su consolidación. Y aquí hago simplemente una excepción un poco apartada de eso. Estamos haciendo el esfuerzo. ¿Dónde se va a asentar esta población?
Yo siempre pondero el esfuerzo de Majes 1. Se repartió tierra. Los agricultores con mucha ilusión, los colonos, fueron a Majes 1. Mira, en esteras, sin colegios, sin protección policial, sin salud, nada. ¿Queremos repetir esto? Tenemos como Recha y Moche. Hay que hacer el esfuerzo. Y no está haciendo nada. Aquello que va a durar más de 100 años. Y la última fila, hay datos actuales. Más son 8.000 hectáreas. Casi cada hectárea ha generado medio empleo. O un 0,8 empleos por hectárea. Indirectos, total, el día de hoy, en Max 1 hay 100.000 hectáreas. Y considere, Max tiene 100.000 hectáreas, algo menos porque hay mucha población flotante. Eso esperamos de los proyectos hidráulicos. Esto no genera empleo, pues. Esto no genera empleo. Aquí tenemos, aquí queda el río o el canal de Cheimochi. Estos cultivos de alta tecnología, palta más que todo y arándano, hay una diferencia de 500 hectáreas. Es tan rentable estos cultivos que permite un bombeo más allá de 400 metros de altura. ¿Por qué? Porque están vinculados a cultivos de alta rentabilidad. Bueno, aquí tenemos los reservorios, que son varios sistemas de bombeo para llevar agua a esta cota que está por los 400 o 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí, para terminar, los proyectos que suman casi 1 millón de hectáreas. Muchos, o casi todos, datan de hace 40 o 50 años. Ni hablar de Majes, o Cheimox, Olmos, o Puyang, o Chirapira. Chuton, o el gobierno de Leguía, hace más de 100 años los identificaron. Y fíjese cuánto ha demorado. Y cuánto sigue demorando. Y cuántos vamos a morir con la ilusión de ver proyectos atractivos. No únicamente ver verde una pampa, que sea una generadora de empleo y confort para los agricultores. Cada año es más peleado la producción de alimentos, pero el esfuerzo es muy limitado. Bueno, amigos, hasta aquí nomás esa presentación del libro. Media hora, 40 minutos, muy complicado condensar estas 272 páginas que contiene este libro. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Uber Valdivia, por habernos informado al detalle de lo que contiene el libro. Le recordamos a las personas que nos siguen a través de nuestra página oficial de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy hemos presentado el libro Mejorar la competitividad en el agro nacional mediante la extensión agrícola y la agricultura 4.0. Tenemos panelistas que están acompañándonos para analizar también el libro que acaba de presentar el ingeniero Uber Valdivia. Quiero darle el tiempo al doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario, para que nos dé su apreciación respecto al libro presentado esta noche. Doctor Jaime Mujica, buenas noches. Buenas noches, Uber, y buenas noches a todos los participantes en esta presentación tan interesante de un libro que creo que refleja de una manera descarnada lo que es la agricultura. Y definitivamente creo que la agricultura tenemos que verla en primer lugar como la ausencia del Estado total dentro de un problema que creo que es una de las tareas fundamentales del Estado, como es la seguridad alimentaria. Felizmente, los agricultores nunca han fallado en todo este proceso que ha significado inclusive la pandemia, donde se arremeció las estructuras del mundo, pero la agricultura estuvo presente porque nunca tuvimos hambruna. Los agricultores supieron salir adelante. Si bien es cierto que la agricultura
tiene este rol tan trascendental de lo que es la seguridad alimentaria de un país, también es cierto de que el Estado está totalmente ausente. Para mí es bastante lastimero saber que el 1 punto y porcentaje por ciento es lo que el Estado destina a una tarea tan importante como es la agricultura. Creo que a manera que ha ido pasando el tiempo, el Estado cada vez ha ido haciéndose más alejado de lo que significa una tarea fundamental, que es orientar el desarrollo agrario. Dotar al agricultor de toda la tecnología necesaria y de todos los recursos tecnológicos para que pueda realmente ser una agricultura competitiva. El título del libro es Agricultura 4.0, y cuando hablamos de Agricultura 4.0, estamos hablando de la Revolución Industrial 4.0. Y la Revolución Industrial 4.0 significa, ¿qué cosa? Inteligencia artificial, Internet de las cosas, nanotecnología. ¿Estamos trabajando realmente ese nivel en la agricultura? Yo creo que la proyección que hace el ingeniero Huber Valdivia es bastante visionaria de plantear realmente una agricultura 0.0. Lamentablemente yo creo que la agricultura, el rol del Estado está totalmente ausente, y creo que gran parte del éxito de la agricultura, de la pequeña y mediana agricultura, es la experiencia del agricultor mismo y ese empuje y coraje con que siempre asume los retos de que su parcela esté siempre productiva. Hay que distinguir claramente de la agricultura que actualmente se ha convertido en un boom del cual el país y el gobierno hace mucha gala, el éxito de la agroexportación, pero la agroexportación no está realmente entre el pequeño y mediano agricultor, son el capital privado que ha invertido en tecnología, que se ha acogido a proyectos que ha desarrollado el Estado, ha comprado las tierras y ha demostrado de que el Perú tiene todas las potencialidades y posibilidades para ser uno de los países más competitivos a nivel de agricultura en el mundo. Y la prueba de ello es que estamos primeros en producción de muchos de los productos de agroexportación. Pero esa agricultura es la agricultura grande. Yo voy a hablar de la agricultura, de la mediana agricultura, de esa agricultura que dice Uber que utiliza el 30% del agua nada más en lo que cultiva. Esa agricultura que tiene valles no regulados, como el caso del Valle del Tambo, donde no tiene realmente un valle regulado y tenemos 12.000 hectáreas. Esa agricultura que produce productos que no tenía por qué producirlos, porque definitivamente este país es tan grande que la biodiversidad de suelos, de climas que tenemos, permite cultivar cualquier cosa, pero nadie lo orienta al agricultor y le dice, siembra esto. Veamos, por ejemplo, las 14.000 hectáreas de la primera etapa del proyecto Majes, que han sembrado alfalfa. ¿Nos hemos convertido en qué? En ganaderos. Ese proyecto caro y la rentabilidad que tiene realmente desde el punto de vista de la venta de la leche a un monosomio como Leche Gloria, le permite al agricultor tener la alternativa de decir, soy un agricultor y mis hijos van a seguir siendo agricultores, o simplemente está sobreviviendo con esa parcela. La pregunta es, yo haría, ¿de quién es el problema? ¿De Leche Gloria, que tiene que pagarle más por la leche? ¿O de que el agricultor, a través de programas del Estado, de todos estos que se rasgan realmente hablando de la revolución industrial y de 50 cosas más de la reforma, ¿por qué no le dan la oportunidad de que esas tierras sean competitivas? Tienen sol, tienen buen terreno, tienen clima y tienen gente altamente trabajadora. ¿Por qué no le damos la oportunidad de darles las herramientas necesarias para que pueda competir a nivel global? Que ya lo han demostrado el empresariado privado, que ha invertido en agricultura y está logrando realmente muy buenos resultados. El año pasado logramos más de 8.000 millones de dólares en agroexportaciones, pero ahí vamos a agarrar, a terminar en esta parte, que es simplemente la ausencia del Estado total en hacer la agricultura competitiva. Y en cuanto a lo que es el Poder Legislativo, ¿qué han hecho? ¿Han dado oportunidad realmente para que los agricultores tengan oportunidad de poder utilizar todos los avances de la tecnología? No. Ha salido una ley contra los transgénicos, cuando gran parte de los productos que usamos son transgénicos. Entonces, ¿qué posibilidades tiene de competir el agricultor? Hay semillas mejoradas. ¿Cuál es el acceso que tiene el agricultor a las semillas mejoradas?
¿Cuál es el acceso que tiene a los nuevos sistemas de riego? ¿O seguimos realmente con costumbres ancestrales que siempre llevan al agricultor a una política de supervivencia? Entonces, definitivamente creo que lo que plantea Uber es bastante importante, porque analiza, en primer lugar, este rol tan cruel del Estado de no dar importancia a uno de los sectores más importantes. Y el agricultor no está para estirar la mano, no está para pedir realmente que le den algo. Si al agricultor le diéramos la oportunidad de estas 1.000.000 de hectáreas que dice Uber, de proyectos inconclusos en toda la costa del Perú, en Arequipa, por ejemplo, veamos, no han hecho Altos Iguas, no han hecho Iruro, no han hecho Tazcocha, no han hecho Guairondo, ¿cuántas represas no han hecho? ¿Y cuánto se ha hecho en toda la parte de la sierra donde el agricultor siembra? Entonces, ¿de qué estamos realmente tratando de hablar de una revolución industrial o de una segunda reforma agraria cuando ni siquiera hemos puesto un dedo en uno de los sectores más importantes del país? Si nosotros analizáramos lo que somos como país, vamos a darnos cuenta que tenemos potencialidades grandes. Somos un país minero, somos un país agrícola, somos un país donde tenemos cantidad de recursos pesqueros, somos un país donde tenemos turismo de todos los tipos. Pero ¿qué hace el Estado realmente para potenciar estos y hacernos competitivos? Nada. Y voy a ir a la segunda parte que ha tomado Uber, el valor agregado a lo que el agricultor produce. El agricultor, lamentablemente, no tiene ninguna alternativa de dar valor agregado a su producción, porque ni siquiera tiene cadenas de distribución. Yo he estado viendo una etapa donde la papa estaba 30 centavos en la chacra y en los supermercados de estos grupos económicos costaba 3 soles, 4 soles. ¿Dónde estaba la diferencia de ganancia de ese kilo de papa entre el productor y el distribuidor? Largamente grande. ¿Por qué no permitimos realmente la utilización de semillas mejoradas y apoyamos a los agricultores? ¿Cuánto gasta el agricultor en mano de obra? ¿Cuánta gente tiene que necesitar para corear nada más? Y veamos realmente que el agricultor de alguna manera se está convirtiendo en dependiente ¿de quién? De todo el personal que trabaja apoyándolos en tareas que podrían tener un uso totalmente diferente. En la llegada de este ciclo ha permitido un avance tecnológico total que ha significado romper esquemas, destruir paradigmas y crear las exigencias de una nueva sociedad. La globalización de la economía, la comunicación instantánea a través de Internet, pues sencillamente nos pusieron a competir a nivel del mundo. La pandemia nos demostró lo frágil que son los estados y ni qué hablar de lo que puede ser el Perú. Pero sin embargo, el Perú sigue creciendo. Seguimos creciendo 3%, a pesar de todas las desgracias naturales que nos ocurren y a pesar de todas las desgracias que tenemos por tener el estado que nosotros mismos elegimos. Entonces, definitivamente, yo creo que Uber es importante, muy importante tu trabajo, porque es un análisis objetivo, con cifras y con una realidad que duele de saber que la agricultura es un sector totalmente olvidado y que está compitiendo en condiciones de muy baja calidad porque no tiene el apoyo necesario, ni siquiera tampoco desarrollamos lo que podría ser la esencia de la agricultura de nuestros antepasados, la asociatividad. Y sin embargo, estamos hablando del proyecto Magis, le hemos puesto 50 adendas, hemos tenido gobernantes de todo tipo que desde que lo empezaron lo trabaron. Un proyecto técnicamente efectivo, le pusieron la primera, lo hicieron proyecto de Arequipa y ocasionó que se entrampara totalmente por la pésima regionalización que ha sido, cómo ha sido concebida. Y después de eso, llegó hasta una señorita que le puso una adenda de una innovación tecnológica que no sé para qué sirve, pero sí la firmó. Después le pusieron costo. Vale más de 100 millones de dólares. Pero ¿la firmamos? Sí la han firmado. Pero ¿está destrabada la obra? No está destrabada. Esa obra debía funcionar. Y los 100 millones de última instancia no son nada frente a 800,000 o 1 millón de puestos de trabajo que generaría para Arequipa. Pero lamentablemente no ocurre. Yo sinceramente, Uber, te felicito porque he aprendido mucho de lo que es tu sector. Yo como economista tengo las ideas más o menos claras de que el desarrollo no se construye solamente cuando hay ganancias.
El desarrollo se construye cuando hay un crecimiento sostenido y cuando tú contribuyes a mejorar la calidad de vida de la gente. Y teniendo todos los recursos y todo el potencial que tiene el Perú, es increíble que no hablemos de la revolución 4.0, ni siquiera estamos en la 2.0. ¿Y por qué? Porque somos totalmente incapaces en el gasto de nuestra gestión como gobierno. Entonces, yo creo que hay tiempo. Y por más asiagos que sean los tiempos, por más dura que sea la realidad, yo creo que hay una oportunidad grande de que podamos saber que el Perú tiene muchas potencialidades que no las usa y dentro de ellas la agricultura. Muchísimas gracias por la oportunidad. Uber, nuevamente te felicito por la calidad de tu trabajo. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Continuamos con nuestros panelistas analizando la presentación del libro que ha hecho esta noche el ingeniero Uber Valdivia. El libro lleva como título Mejorar la competitividad en el agro nacional mediante la extensión agrícola y la agricultura 4.0. Le quiero dar el tiempo ahora al ingeniero Víctor Rendón Dávila, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Arequipa. Adelante, ingeniero Rendón. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Eric. Bueno, primero felicitar al ingeniero Uber Valdivia Pinto, pues agradecer también la presencia del doctor Jaime Mujica Calderón, del ingeniero José de Piero Lacanales y del ingeniero Rómulo Mucho Mamani. Bueno, creo que hemos apreciado, digamos, hoy una gran conferencia del ingeniero Uber Valdivia, ¿no? Donde ha abarcado diversos temas con la profundidad, la experiencia y con el aporte que creo que es necesario. Creo que después de mucho tiempo nosotros podemos tener datos, no solamente el análisis romántico, el verso, sino se ha dado el tiempo para cuantificar las cosas. Yo creo que es lo que hace un ingeniero, cuantificar las cosas, y adicionalmente hay una propuesta, ¿no? Por ejemplo, ha desarrollado digamos, en todo el libro una cuestión macro sobre el enfoque territorial, la extensión agrícola, los proyectos hidráulicos y la agricultura 4.0, ¿no? Dentro del enfoque territorial, pues hay una variable, una dimensión social, económica y ambiental, ¿no? En la extensión agrícola, pues hay habilidades, conocimientos y condiciones de vida que tenemos que preservar, pero creo que lo más importante es, el concepto de la agricultura 4.0, ¿no? O sea, con todos los avances tecnológicos que se tienen digamos, en el mundo y que nosotros podemos usar, o que de repente podemos verlo simplemente en las PC que utilizamos o probablemente en los celulares o móviles que tenemos, todo lo que podemos hacer por medio de los sensores digitales, toda la Big Data que se puede conseguir con los sensores, y por supuesto toda la inteligencia artificial que nos puede hacer muy grandes, ¿no? Yo creo que para todos los ingenieros agrícolas y agrónomos es un libro de lectura obligatoria, ¿no? Nosotros dentro de nuestras redes de Colegio de Ingenieros vamos a tratar de apoyar para que, ¿no? Quizás lo que más falta en el campo agrícola, y creo que se ha resumido, es conocimiento, pero el conocimiento tiene que socializarse y tiene que, luego en las personas, en los agricultores, tiene que interiorizarse, no tiene que ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Porque si no vamos a estar desperdiciando el agua y proponiendo ciertas cosas, y creo que es cierto, ¿no? Los políticos de turno siempre vienen con las ideas mágicas, y si se dan cuenta, esas ideas mágicas son simplemente a veces transcritas de otros volúmenes o de otras realidades, sin ni siquiera tener, digamos, el contexto adecuado, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente reiterar las felicitaciones para el ingeniero Uber Valdivia Pinto
pues a todas las personas que han colaborado para que este libro llegue a su puerto. Ustedes saben que un libro pues no es solamente el momento de la edición, sino viene acumulado de muchísimas experiencias que esperemos que los lectores las disfruten como nosotros ya lo hemos disfrutado. Muchísimas gracias, ingeniero Uber, muchísimas gracias, Eric, y muchísimas gracias a los otros comentaristas. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Víctor Rendón, quien es nuestro decano del Colegio de Ingenieros del Perú en la región Arequipa. Continuamos, ahora le daremos el tiempo al ingeniero José de Pierola Canales. Él es asesor de gestión de recursos hídricos. Buenas noches, ingeniero de Pierola, bienvenido. Buenas noches, amigos. Gracias por la oportunidad de poder participar. Conozco del trabajo de Hoover y de su empeño por sacar adelante estos temas en relación al desarrollo de, básicamente, proyectos hidráulicos y la agricultura nacional. Bueno, el libro tiene varios aportes que, como decía Hoover, pues son más de 270 páginas en las cuales se nota que ha volcado su experiencia de trabajo de campo y también de dirección en el sector de agricultura. Yo pues enfoco siempre, pues mis temas son más ligados al tema del sector hídrico, la gestión de recursos hídricos, y me parece que hay unos aspectos que son muy relevantes en el libro, y lo hemos conversado también con Hoover, es el tema de la extensión agrícola, y la extensión agrícola desde otra perspectiva. O sea, ya no es la extensión agrícola la que plantea, la que analiza, la que propone, aquella que hace 30 o 40 años daba un soporte al agricultor para mejorar la producción, para poder llevar más adelante el manejo del agua, de los fertilizantes, de los pesticidas, etcétera, etcétera, sino está enfocada con otra visión. La extensión agrícola busca apuntar a dar el soporte tecnológico al agricultor para que le permita abordar esa cadena. La cadena de la gestión del agua, la cadena de la gestión del cultivo y la cadena complementaria de la comercialización hacia adelante. O sea, esa capacidad de gestión empresarial que él menciona en el libro. Y yo creo que esto es un tema muy importante porque a veces no se completa este proceso y se rompe la cadena y estamos pues desarrollando una parte pero olvidándonos del contexto y de la posibilidad de darle salida a una iniciativa de desarrollo, de destrave de lo que es la agricultura en el país. Sí, el tema de la gestión del agua es fundamental y hay uno de los temas, por ejemplo, que él maneja y toca, digamos, él conoce este tema, pero ahí hay una propuesta interesante que sería bueno que el gobierno o las entidades del gobierno central las tomen en serio. Cuando uno desarrolla proyectos de riego o desarrolla proyectos hidráulicos, normalmente asume una eficiencia de riego en el sistema donde uno va a implementar el proyecto, pero es que no hay un catastro, un desarrollo sistemático de medición en campo de aquellas variables que se utilizan normalmente en el diseño del proyecto. Y estas son, pues, la parte de la eficiencia de riego en parcela, la eficiencia de conducción y la eficiencia de aplicación. Entonces, esa componente que necesitamos cuantificar adecuadamente en cada sector del valle, sea de costa o alto andino, es importante para tener en cuenta cuál es realmente el volumen de agua que estamos perdiendo en un proyecto que no está trabajado desde la perspectiva de desarrollo. Y como él menciona, o sea, no tiene sentido pues hacer nuevas presas de 50, 60, 80 millones de metros cúbicos si sabemos que de esos 50 o 60, casi el 60% se va a ir fuera. Va a alimentar la napa freática o va a generar un problema de drenaje aguas abajo. Entonces, simultáneamente con el tema de la regulación, necesitamos abordar con fuerza el tema del manejo eficiente del agua en la agricultura. Y el otro punto que menciona y que también es importante, me parece, en su presentación, es esta visión de agricultura 4.0. O sea, la minería, ustedes saben que es una actividad en el país, tiene mucho desarrollo tecnológico, porque se dan las posibilidades, existe el potencial humano y financiero para hacerlo,
Pero la agricultura también ha demostrado que puede incorporar una agricultura 4.0 a partir de la experiencia que tenemos nosotros en el norte, fundamentalmente con los productos de exportación. O sea, es posible ahora obtener rendimientos muy importantes e interesantes en palta o arándano que permiten trabajar agua con niveles de costos por cercanos a los 50, 60 centavos de dólar. Entonces, con eso es posible manejar una tecnología de punta que permita asegurar, porque el gran problema de la exportación es asegurar un producto en calidad y oportunidad adecuada. Y esta de ahí tiene que ver con la disponibilidad hídrica. Y esa componente se puede trabajar actualmente con la tecnología existente, que no es muy cara, que ya no es muy costosa, es una tecnología accesible y se puede trabajar en pasos. No necesariamente tenemos que automatizar, implementar todos los sistemas de medición en un solo paso. Lo podemos hacer en varios pasos y eso puede tomar 2 o 3 o 5 años, pero al final podemos lograr ese paso. Pero hay un elemento fundamental y que lo menciona, y quiero resaltar nuevamente el caso del ejemplo y el trabajo que ha hecho Huber, es esa necesidad de que el agricultor esté convencido de que el manejo de tecnología y de innovación tecnológica es parte de su bienestar. Porque si no lo ve así, es muy difícil desarrollar un proceso. El agricultor en las zonas donde hay influencia minera que recibe el canon, la regalía, se ha acostumbrado a tener un flujo de fondos que llega, o sea, por el hecho de estar cerca de la mina, tengo el derecho de, pero está bien, hay un derecho de, pero también hay una oportunidad de desarrollar una agricultura de pequeña escala, en su caso concreto, con los proyectos que estoy hablando, o también proyectos de gran escala, en el cual esos fondos que provienen del canon en el país y que este año ya superaron los 10.000 millones de soles distribuidos hasta septiembre, pues permitan que se vaya incorporando tecnología al desarrollo agrícola de cada una de las regiones. Primero, estas regiones mineras y después, por supuesto, en las otras regiones que tenemos en el país. Y otro punto que creo que es importante resaltar, el esfuerzo de la tecnificación en la agricultura en el Perú ha salido del sector privado. O sea, el sector privado lo ha hecho porque ha entrado a un proceso de competencia y necesita competitividad. Desgraciadamente el Estado no ha hecho el soporte necesario, pero es necesario que orientemos y formulemos opciones para que el Estado sea partícipe de este trabajo, impulsado por el sector privado. Yo lo veo de esa manera, no que el sector público haga el trabajo y el sector privado vaya vaya dando soporte, sino que el sector privado tiene que tomar iniciativa en esto, porque si no el carro se nos va, el carro de la historia se nos va. Y tenemos los recursos financieros ahora, podemos hacerlo, tenemos la formación tecnológica suficiente con la gente que trabaja en nuestros proyectos y podemos avanzar de esa manera. Y otro tema que me parece que es importante es la formulación que hace en sus recomendaciones Huber de un plan de desarrollo agrícola concertado que involucre no solamente infraestructura, sino que involucre toda la cadena de producción. Y eso es un proceso que toma tiempo, años. De tal manera que necesitamos implementar eso en el país como una forma de desarrollo, a la vez de, también lo he mencionado, destrabar esta cantidad de proyectos que tenemos ahora en curso y que se han quedado en el tiempo y que implican una cantidad importante de hectáreas de riego adicionales en los próximos 5 o 10 años. Pues no me queda más que agradecer a Huber por su experiencia y por este aporte a la agricultura nacional y evidentemente nos muestra información estadística muy interesante, muy importante, que permite comparar y contrastar valores que nosotros normalmente tenemos como referencia. Muchas gracias por la oportunidad y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, ingeniero José Pierola, por sus comentarios. Les recordamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales que estamos en la presentación del libro Mejorar la competitividad en el agro nacional mediante la extensión agrícola y la agricultura 4.0 que acaba de hacer el ingeniero Huber Valdivia. Como último panelista, le daré el tiempo al ingeniero Rómulo Mucho Mamani, él es presidente de Agromin, Agro y Minería. Ingeniero Mucho, un gusto tenerlo presente. Muy buenas noches, gracias Eric.
Para mí es un honor y muy grato estar esta noche para comentar sobre este excelente libro, un excelente trabajo de diagnóstico de la problemática y también las soluciones que nos ofrece Uber luego de sus 40 años de experiencia académica, de campo, en el Estado. Creo que es muy meritorio y también muy enaltecedor porque nos sigue abriendo los ojos a todos los peruanos de todas las potencialidades, de las capacidades que podamos desarrollar en este campo tan importante que es el agro, porque es el alimento, ¿no? Y las dos, cómo hacer competitivo, ¿no? Como la competitividad mediante la extensión agraria nos muestra con datos, con cifras. Es como un profundo conocedor del Perú, de todos los valles de la costa, y también, por qué no decirlo, del Ande, ¿no? Donde tenemos más de 300.000 hectáreas, por ejemplo, en andenes que están casi abandonados. Creo que un 10% está funcionando. Yo vengo del campo y me encanta digamos, la agricultura. Y casualmente he estado muchos años en el norte y he visto el desarrollo in situ del Chavimochic, ¿no? El milagro, es un milagro realmente de haber convertido, como ustedes han visto, desierto en un jardín, ¿no? Y eso gracias a ¿qué? A la tecnología. Eso gracias a ¿qué? Al conocimiento, ¿no? Realmente cómo hacer el uso eficiente del agua, ¿no? Para el cultivo. Creo que ya compitiendo con las mejores experiencias de Israel o de otros países desérticos también que hacen agricultura. Claro, como siempre decimos, el agro usa casi 80%, algunos dicen 85% del agua disponible. Y solo utiliza, dice, 30%. Algunos dicen 40%, ¿no? O sea, la ineficiencia del sistema de riego, ¿no? En el que hay que trabajar bastante todavía, porque si es que eso si fuera más eficiente, probablemente el agua disponible podría abarcar digamos, mayor extensión de cultivos, ¿no? Y también cómo ha avanzado el tema digamos, de conocer cuánto de agua necesita cada planta. En Agromín estábamos por traer a un experto americano que le dicen el Nobel del Agro, ¿ya? Que es de la IC Davis University, y que él había llegado a determinar realmente que cada planta cuánto de agua necesitaba para desarrollarse. Claro que de alguna manera esto ya se maneja en los proyectos de las grandes irrigaciones en el Perú, ¿no? Y Uber nos muestra cómo está avanzando y cuánto falta desarrollar, ¿no? Más o menos casi 1 millón de hectáreas todavía en que se puede ganar en la extensión agraria. Realmente, si esto se desarrollara, imagínense ustedes que si hoy exportamos casi 9.000 millones, o sea, tranquilamente podríamos duplicar, triplicar, ¿no? ¿Cuánto se ha hecho de inversión en las grandes irrigaciones para poder ser un país agrícola hoy día? Casi 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de todas las inversiones para Poechos, Tinajones, San Lorenzo, Gallito Ciego, y las presas porque Choclococha es una presa natural, ¿no? Más que todo se ha hecho más en Tambo Caracocha. Nosotros fui partícipe en la construcción de la presa, prácticamente, de Tambo Caracocha, por ejemplo, ¿no? Porque ahí teníamos que llevar material. Y también, si nos sumamos a esas, si evaluamos y vemos esas cifras, realmente con Majesiguas estamos perdiendo plata hace rato. ¿Ya? Majesiguas, de haberse construido, ya estaría produciendo por lo menos unos 2 años, mínimo, ¿no? Y los montos que significan de aporte a las exportaciones, a la generación de trabajo, y también se hubiera construido una ciudad enorme,
casi la Majes 1 prácticamente ha dado lugar a Pedregal, creo que ya casi, me dicen que es casi la segunda ciudad de Arequipa con más de 120.000 habitantes, me dicen que tiene. Entonces, Majesiguas daría lugar a una ciudad de más de 500.000 de habitantes, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Igual en Olmos también se ha creado una nueva ciudad, ¿no? La ciudad de Olmos. Y así, el desarrollo realmente está a la vista. Lo que necesitamos son, así, gente visionaria, gente con capacidad para realmente ver y seguir desarrollando el agro. Ahora, la agricultura 4.0, obviamente, la agricultura no puede estar al margen, ¿no?, de la tecnología. Ya la cuarta revolución industrial está en el Perú hace rato, ¿no? Pero ¿cuál es la industria que realmente ha traído casi un uso casi intensivo de la cuarta revolución industrial? La minería, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, hoy día que tenemos la mina más moderna del mundo, Quellaveco, ¿no? Y Quellaveco también es un ejemplo de manejo del agua, ¿no? El río Asana, cómo ha sido desviado mediante un túnel, ¿no? Y que para no tocar en absoluto ni una sola gota del río Asana, ¿no? Y ha hecho toda una estructura de abastecimiento de agua desde la presa Vizcachas, casi 90 kilómetros hasta el uso, y parte de eso inclusive se va a entregar al Valle de Tambo, ¿no? O sea, esto ha sido bien concebido, ¿no? Cuando dijeron que iban a revisar la resolución de la ANA, también saltamos nosotros. Yo opiné bastante sobre eso, porque entonces sería desmerecer, digamos, la labor de la ANA, donde hay expertos científicos con doctorado, conozco a muchos, ¿no? ¿Cómo vamos a negar, ¿no? Pero todavía obviamente falta desarrollar bastante. Charles Sutton, cuando vino hace muchos años, en las décadas de los 40, me parece, del siglo pasado, ¿no? Había peinado pues todos los valles de la costa, ¿no? Y casualmente él propuso, ¿no?, casi los proyectos hidráulicos, más o menos los posibles lugares donde podrían colocarse las grandes reservorios para poder irrigar y para poder ganar frontera agrícola, ¿no? Realmente ha sido un visionario y ha ayudado mucho al Perú. Y casualmente por eso, en honor a él, se han puesto el túnel de Olmos, ¿no?, de 21 kilómetros, de la presa Limón, 21 kilómetros de túnel, ¿no?, para irrigar Olmos, ¿no?, el túnel Sutton, ¿no?, túnel Sutton. Y así, también todo lo que expone Uber me hace recordar un cuadro que presentó allá, si no me equivoco, en 2016, 2017, el gran Carlos Amati León, ¿no? El término de referencia, cosa que hace pensar bastante. Él hace una comparación, ¿no?, de 180.000 hectáreas en esa época, más o menos producía productos por casi 2.600 millones de exportaciones, de agroexportaciones, ¿no? Y que si nosotros necesitáramos, ¿no?, para ese valor, en valor de campo de los productos como el arroz, el trigo, la soya, ¿no?, necesitaríamos 2,5 millones de hectáreas, que no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? En esas 180.000 hectáreas prácticamente estaban pues los productos estrella de la agroexportación de aquel momento, como el espárrago, ya estaba impulsando bastante el arándano, porque hoy ya creo que somos el primer productor aquí creo que hasta primer exportador mundial, ¿no? Ya superamos largamente al que nos superaba antes, ¿no? El arándano, entre el arándano, la palta y la uva, ya superamos casi largamente los 4.000 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Entonces, hacía una comparación y decía, entonces, si tenemos capacidad de superficie para producir productos de alto valor, ¿no?, alto valor en el mercado, entonces, ¿por qué no adaptamos, ¿no?, nuestros valles, ¿no?, y
ya no nos dedicamos a sembrar arroz, trigo, soya, y lo compramos. Más bien con esa plata podemos comprar lo que queremos, porque esto abunda en Brasil, en Argentina, mismo Bolivia, en Paraguay, ¿no? Entonces, claro, entonces pues decía, si es que grandes valles hoy de la costa, el mismo caso del Valle de Tambo, ¿no? Se pudiera adaptar a, digamos, a estos productos de alto valor, entonces nuestras agroexportaciones, pues obviamente serían de otra índole, ¿no? Más o menos eso es lo que quería comentar, porque sí hace pensar cómo digamos, en un área, ¿no? Se puede producir con bastante valor, ¿no? Productos, y que los otros productos que también consumimos, ¿no? Requieren demasiada área, ¿no? Entonces, pues, se podía pensar en optimizar, ¿no? También los suelos, ¿no? Y ahí entra mucho la tecnología, por ejemplo, de esto de los abonos orgánicos, y bueno, hay mucho realmente. El libro de Uber nos ilustra más y para seguir aprendiendo sobre el Perú. Y nos hace ver las grandes posibilidades que tenemos todavía. En Agromín hemos hecho 44 sesiones durante el año pasado, este año que ya se acaba, y hemos abordado así todos los temas que hay que abordar respecto a la minería, respecto al agro también, ¿no? Hemos convocado a los más grandes expertos, Uber también ha participado en estas charlas, y llegamos a la conclusión, pues, de que si en algún momento hay problemas en el mundo, que ya no hay comida, el Perú tiene capacidad para autoabastecerse en alimentos. Tiene capacidad. Claro que habrá que hacer algunos cambios en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, quizás menos trigo, menos pan, ¿no? O quizás menos arroz, pero sí más papa, más quinoa, nuestros productos de alto valor, también productos del Ande, ¿no? Y así, la verdad que nos abre pues unas enormes posibilidades, ¿no? Y en eso contribuye el libro de Uber, y hay que disfrutarlo, hay que difundirlo, así que le felicito bastante, y también felicito a los panelistas de esta noche, empezando por doctor Jaime Mujica, el ingeniero Víctor Rendón, el ingeniero José de Pierola, todos expertos para poder emitir una opinión sobre esta producción, digamos, científico, académico, productivo, ¿no? Del libro, ¿no? De Uber, lo cual debe ser difundido en su máxima expresión. Nada más por ahora. Muchas gracias y felicitaciones, Uber, ¿no? Necesitamos peruanos como tú para seguir avanzando. Y así que esto nos enseña que tenemos todavía grandes posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Rómulo Mucho, por su participación, por sus comentarios a la presentación del libro del ingeniero Uber Valdivia. Para finalizar, le daremos el tiempo al ingeniero Valdivia para que dé el cierre tras escuchar los comentarios, y antes de su intervención, ingeniero Valdivia, le hago llegar algunas consultas que nos hacen a través de la transmisión que estamos haciendo vía Zoom. Nos dicen, ¿la reforma agraria es posible hacerla con una sola ley para todo el Perú o es necesario hacer varias reformas de acuerdo a los pisos geológicos, como decía Luis Hayden desde los años de 1930? Otra consulta que nos hacen llegar es, frente a la decisión del gobierno central de encargar a la PCE el proyecto Chavimochic etapa 3, ¿qué opción sería mucho más efectiva y eficiente? Y también le mandamos un saludo a Franklin Minaya, que nos pregunta cuál es la manera de adquirir el libro. También nos consultan. Le mandamos también el saludo para
Fabricio Valdivia, para Carlos Neuchander, personas que están participando del chat y de la transmisión. Ingeniero Uber, adelante para su intervención final. Bueno, disculpe, pero primero el agradecimiento porque el hecho que tenga un acompañamiento como el doctor Jaime Mujica, como el doctor Víctor Rendón, así que como José Nicolás y Rómulo Mucho, para mí me llena de satisfacción, porque son personas profesionales que marcan la pauta en el desarrollo de nuestro país. Y ese agradecimiento, Jimmy, Eric, tantas veces hemos estado juntos y ahí me renuevo este agradecimiento. En cuanto a las preguntas que hice, ya un poco enfaticé que esta reforma agraria, su mismo nombre, ya nos deja de lado. La reforma es retoque, es maquillaje, según mi acepción. Y si no, venimos hice plantear la 2, o sea que en la 1, aquí tenemos una continuidad. No puedes continuar aquello que ha sido un atraso para el país. Yo entiendo una bondad de una reforma agraria 1, como en el caso, darle opción a los trabajadores que labren su propia tierra, corregir los errores de los latifundistas con el obrero. Es cierto, hubo desequilibrios, pero no justifica el hecho de atomizar la propiedad, darle capacidad de liderazgo a gente con poco conocimiento. Estas consecuencias han traído 30, 40 años de atraso. Una reforma creo que no va por ese lado, pero sí a una revolución. Tenemos que cambiar de enfoque. Si estamos mencionando 30, 40 años con lo mismo, y sin resultados, aquí algo anda mal. Lo que anda mal son los enfoques. Bueno, en caso de Chaimoshi, yo creo que fue un acto un poco de apremio los amigos de Gobierno General de Libertad para cambiar a una ejecutora, porque había un problema con Odebrecht y luego también había un monto que la Libertad no lo tenía y Agricultura dijo, yo voy a cubrir ese monto porque había un saldo, incluso por medio había un resarcimiento económico. Pero al final, Minagri de taquito se lo pasó al PCI. De todas las entidades que tenemos vinculadas al agro, la de más baja ejecución presupuestal es el PCI. Y hay varias formas de evaluar un proyecto. Una, la más cercana y más rápida, oye, ¿cuánto has ejecutado? Y de acuerdo a eso te voy a añadir. Entonces, hemos entrampado en este momento el tema de Chaimochi vía Odebrecht. Esperamos que pronto salgamos de este apremio. Yo recuerdo muy bien que era viceministro en ese entonces, Hugo Bando, con mucho conocimiento, metió el hombro y ya estamos a escasas horas para concretizar. Pero hubo un cambio, ya conocemos esas improvisaciones, quedó trunco el tema de Chaimocho. Pero nunca perdemos las esperanzas que a partir del próximo año, donde hay nuevos gobernantes, hablo de gobiernos regionales, podamos tener otra historia. Bueno, en cuanto al libro, lo vamos a vender, pero eso no va a significar recuperar todo lo que hemos invertido, tanto en la parte de impresión en sí, como en la parte de intelecto. Esto último lo hago en agradecimiento a todo lo que me ha dado el país. Yo vivo agradecido. Entonces, un caso como yo oportunamente vía WhatsApp le voy a dar el teléfono donde pueden acceder y le va a dar la información. Al menos la idea que hemos conversado el día de hoy es que el libro puede ser adquirido y todos los libros serán colocados a nivel de domicilio, desde Tumbes hasta Tacna. Creo que es una forma de acercarnos. Y no hacemos una gran diferencia a recuperar el capital. Lo hacemos con nuestro querido Perú. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Uber Valdivia. Realmente estamos muy complacidos de formar parte de la presentación del libro que usted ha hecho esta noche.
les recordamos nuevamente a las personas, hoy fue la presentación del libro Mejorar la competitividad en el agro nacional mediante la extensión agrícola y la agricultura 4.0. Como lo mencionaban los panelistas, este se convierte en un aporte a la agricultura nacional, un aporte a la agricultura del Perú. Muy agradecido a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, ingeniero Hugo Valdivia, sabe que usted es de la casa y estamos siempre para darle todo el respaldo. Muchas gracias.